Estamos aquí en una noche de miércoles 13 de mayo, grabando una entrevista para el programa Sintonía Educar, que va a salir el día sábado 16 de mayo, como todos los sábados. Y en esta ocasión estamos tomando una charla con Ernesto García, un compañero que sus últimos años de docente trabajó como director, un maestro con mayúsculas, también licenciado en Ciencia de la Educación, pero lo que lo desborda a Ernesto es ese ser maestro de más de 40 años. Así que lo primero que te digo es un agradecimiento porque nos hayamos juntado en esta noche a conversar acerca de educación. ¿Cómo estás? Gracias, Dani. Estoy muy bien y para mí es un miércoles glorioso poder estar hablando con vos y es re lindo que podamos hablar acerca de esto de ser maestro. Un poco esta conversación surgió a partir del programa del sábado pasado, donde estuvo Miriam Pereira, una maestra chaqueña de Villarrío Bermejito, donde contaba su experiencia en estos tiempos de pandemia y de aislamiento. A partir de ahí se generó este diálogo con Ernesto. Y creo que la primera pregunta iría por ahí, Ernesto. Hace un rato me decías, fuera del programa, bueno, si yo tuviera que volver a elegir por dónde iría mi vida, sería por donde fue estos últimos más de 40 años como maestro. Entonces, ¿por qué no nos contás un poquitito cómo se renueva esta decisión, ¿no? Ya aclaro que Ernesto hace un año se jubiló, después de mucho tiempo de director de la Escuela 8 del Quinto, un distrito aquí de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo sería esta vuelta a elegir ser maestro? Yo volvería a elegir. Vos sabés que mis hijos, hay veces que me preguntan, papá, ¿y no te has cansado de ser maestro tantos años? Y yo digo, no, chicos, y volvería a elegir ser maestro, porque yo la verdad que era feliz en la escuela. Pues esta cosa, una en el grado, ¿no? Que a mí me parece que, o al menos a pesar de que yo he comenzado en la época de la dictadura a ser maestro, honestamente siempre sentí como mucha libertad interior para trabajar. Y a pesar de que teníamos el gordo de petete, bueno, cosas prescriptas que nos iban marcando el rumbo, pero yo creo que el maestro y el currículum oculto sale con toda cuando realmente uno cree en esa cosa de que realmente puede transformar a los niños, a la sociedad, a partir del trabajo que se haga en el aula. Y obviamente que también como director, yo siempre le decía a mis hijos, mi trabajo no tiene techo, depende de mi creatividad, de que realmente todo lo que... Lo he estado atento a esa imagen de ese rol tan importante en una escuela que es el director, pensar que no tiene techo, ¿no? Que tiene que ver con esa convicción también de la que vos hablabas y en ese sentido también te remito a un poco parte de la charla que venimos teniendo, y la traemos aquí a tu madre, ¿no? Tu madre maestra, que algo tiene que ver en toda esta historia. Sí, tiene mucho que ver porque mi mamá, que era maestra, que terminó como directora de escuela y demás allá en Catamarca, en realidad ella era de esas maestras que así muy asépticamente hacían de la docencia un magisterio, el sacerdocio, bueno, toda esa impronta sarmientina, ¿no? Sí. Yo tengo una mezcla de eso, pero después me fui alejando, parece que terció en mí esta cosa del maestro como trabajador, ¿no? Porque bueno, lo encuadra desde otro lugar, desde el punto de vista social y de lo que significa una tarea para poder de repente llevar el pan a tu casa, pensar en tu familia, pensar en un proyecto que también sí o sí necesita de una cuestión económica. Y me parece que de repente el maestro, como en otros lugares, ¿no?, del mundo, debiera ser la persona mejor paga, porque realmente como es una tarea que no tiene techo y que realmente te abocas desde la mañana temprano hasta que te acostás pensando cómo puedes cautivar, cómo puedes hacer, cuál es la estrategia
para lograr que los chicos puedan aprender más y mejor, ¿no? Esto que decís de esta dimensión de trabajador y esta conciencia de clase también, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho con... Te escucho a vos y lo estoy leyendo a Freire también. Y claro, me parece que, y este planteo que vos estás haciendo de este maestro que hasta la noche sigue pensando, es lo que está sucediendo en este tiempo de pandemia, de suspensión de clases, por decir de alguna manera, en que los maestros se siguen preguntando muchas veces, justamente en horas tarde de la noche, bueno, ¿qué más puedo hacer para llegar a los pibes, no? Y ahí supongo que tiene que ver también esa dimensión que vos decías, más normalista, ¿no? Del sacerdocio, de la abnegación, del esfuerzo. Y eso que acabas de decir también, vos sabés que yo tengo un grupo de amigos, compañeros, maestros, que todavía nos seguimos hablando, y el otro día, no sé, tipo a las 11 de la noche me puse a escribir porque dije, bueno, tiene que haber otro proyecto para pensar, quizás hoy online, de poder entusiasmar a los niños y que los niños no se sientan apáticos, no se sientan separados del edificio escolar, ¿no? Es cierto que nuestra tradición escolar hace de que la escuela sea esencialmente eso, pensar en la escuela que se lleva hacia una casa, hacia el barrio, cuesta bastante, y me parece que de esta cuestión de las nuevas tecnologías lo que hace es eso. Pero no obstante, yo en ese momento estaba pensando en un proyecto que tenía que ver, le decía a las chicas, bueno, vamos a partir del barrio, vamos a seguir con la ciudad, vamos a seguir con la Argentina y vamos a seguir con el mundo, ¿no? Y empezar a analizar y empezar a jugar con matemática, con ciencias naturales, con todo lo que está pasando. Quizás también con sociales y con todas las materias y con prácticas del lenguaje. Y íbamos tirando algunas ideas a partir de ese proyectito de qué podíamos hacer en cada una de las áreas. El maestro es un pensador, es un hacedor, es un trabajador, es un profesional, porque también necesita constantemente nutrirse. Un maestro, un profesional de la educación, tenía que leer todos los meses un libro, tenía que asistir todos los años a un congreso pedagógico, tenía que poder asistir todos los meses también a una obra de teatro, bueno, y ahí daba una lista como de 10 cosas que realmente muchas veces en esta Latinoamérica tan golpeada, por ahí cuando tenemos gobernantes que no se hacen cargo de lo que realmente debe tener esa impronta formativa del docente, estamos lejos de eso. Muchas veces tenemos que apelar a la creatividad, quizás también muchas veces un poco alejados de esa formación profesional que también necesitamos. Vos el otro día destacabas este trabajo de Miriam allí en Villa Bermejito, que bueno, desde su propia casa armó una especie de aula para poder llegar a sus pibes, ¿no? Y también en algunas otras conversaciones decíamos, bueno, como que muchas veces se le exige al maestro un quehacer profesional, pero en el reconocimiento y particularmente en el salarial no hay ese reconocimiento como profesional. Y sí, Dani, y esa es un arma de doble filo, porque eso también en el interior, en el siglo XX, fue muy duro, porque el maestro hacía todo. Entonces, de repente, como el maestro hacía todo, el Estado se iba alejando. Entonces, van quedando baches que quedan, en definitiva, supeditados al voluntarismo. Y ahí cuando quedamos con el tema del voluntarismo, no sabemos cuánto voluntarismo va a recibir ese niño, ¿no? Entonces, yo creo que la educación tiene que ser una cosa de Estado, y vos sabés que yo tengo mucha esperanza en este momento, y obviamente que también aparecen las cuestiones ideológicas, porque bueno, tenemos un presidente que es docente, ¿no? Los gobernantes, los presidentes debieran ser docentes, y yo diría debieran ser maestros, porque bueno, eso me parece que es el principio de un cambio profundo, estructura social de un país. Claro, vos me hablabas del maestro, decías, bueno, es una palabra, es un concepto muy grande, ¿no? Muy abarcador. Vayamos por ahí un poquito, como que estamos retomando el inicio de la conversación en esto de volver a elegir ser maestro. Si hoy, que a los 62 años, tuviera que elegir nuevamente una profesión, volvería a hacerlo, porque a mí me han quedado tantas, pero tantas cosas para hacer, qué sé yo, en la escuela.
a mí se me ocurrió en un momento trabajar o impulsar todo el tema de los viajes, porque los viajes en la zona sur, para nuestros niños que por ahí son tan castigados injustamente, de repente los viajes permiten a los chicos conocer otros territorios, y al conocer otros territorios uno va expandiendo esas mentes y quizás va dando la posibilidad de hacer lo que los chicos también puedan trascender desde otro lugar. Y también porque hemos compartido los viajes a Rosario, ¿no? Y ese proyecto magnífico de empezar a unir la experiencia del viaje, la historia, con cuestiones bien prácticas que te llevan justamente a hacer un viaje, ¿no? Por lo menos algunos hemos aprendido mucho de vos en esta idea de también sacar la escuela fuera de sí misma, de su edificio, hacerlo una escuela andante, y en particular en cuanto a la experiencia del viaje a Rosario con los cuartos grados, yo recuerdo aquí que también estuviste con otras compañeras directoras en Sintonía Educar, no recuerdo si en el 2018 creo que fue, o 2017 estuvimos compartiendo esa experiencia, que es, hay que decirlo, que bueno, muchos hemos aprendido esta idea de esta escuela que se sale del edificio, y esta escuela también que sale al mundo a leerlo, ¿no? Como también planteaba Freire, esa necesidad de abrirse a otros escenarios, otros paisajes, para incorporar otros aprendizajes. Claro, porque ya no es ni Google y ya no es esta cosa de los medios que te cuentan determinados territorios o determinados paisajes, sino que los niños ya con su presencia en ese lugar van haciendo esa transformación interior. Y cuando a eso también vos lo podés relacionar, lo podés integrar con algún proyecto, los niños se entusiasman. Y esto también tiene que ver mucho con la niñez, ¿viste? Porque el ser maestro tiene que ver con ese entrecruzamiento que se va dando en las personas, en su niñez, en su adolescencia. Yo cuando era niño me ha costado mucho viajar, y también en la adolescencia. Yo he conocido Buenos Aires recién a los 16 años, a pesar de que mi papá era porteño y a pesar de que mi abuela vivía aquí en Buenos Aires. Entonces siempre he tenido esa rémora, digamos, de la escuela debiera hacernos viajar, ¿sí? Uh-huh. Porque viajar no es solamente transportarse en un vehículo, en un avión, en un tren, sino viajar en cuanto a esa expansión mental que se da cuando vos podés realmente efectuar ese viaje, ¿no? Que los chicos cuando vuelven de ese lugar, una cosa es cuando la contamos o la vemos en el libro, y otra cosa es cuando ellos pueden empezar a contar, no, yo estuve en ese lugar, he visto esto, y esto me empieza a modificar esa realidad, o empiezo a interactuar con el libro, o empiezo a interactuar con un video. Parece que esto es lo más rico para los chicos, ¿no? Claro, cuando viajamos a Rosario yo siempre cuento que chicos y las chicas de cuarto grado conocen ahí en persona al gran río Paraná, ¿no es cierto? Uno de los ríos más importantes de nuestro continente. Distinto es conocerlo desde un mapa a conocerlo en el propio lugar. Y hablando de niños, de niñas, de pibes, yo traigo aquí esta frase tuya que tiene que ver también con esta convicción de una escuela que hace la diferencia en favor de la niñez, y vos el otro día lo destacabas en relación al trabajo de esta maestra de Chaco en el programa anterior de Sintonía Educar, en cuanto a que los niños puedan entender mejor, y entonces ella montó esa aula en un garage de su casa. Y yo lo asocio mucho a esta frase tuya, que es que los chicos se lleven la mejor tajada. Es un término, es una palabra que se usa mucho en estos tiempos, y que es la famosa empatía. Y que la empatía, en realidad, hay muchos que la venimos tratando de poner en práctica desde hace tiempo. Y la empatía es eso, es entender el origen, conocer de a dónde vienen nuestros niños y qué es lo que están necesitando. Cuando el maestro puede indagar acerca de por dónde van los intereses de los niños, cuando el maestro puede saber qué es lo que le ha pasado la noche anterior, cuando el maestro puede saber qué recorrido hace de su casa hacia la escuela, es ponerse en el lugar del niño, en este caso,
podemos estar pensando que el niño se está llevando la mejor tajada. Y la mejor tajada es también un desafío, pensar cuando vas recorriendo el patio y decir, esto podríamos hacer así, esto lo pongo acá, el métego lo puedo traer para acá, acá podríamos poner una mesa, y seguir pensando, también con esa mentalidad y con esa ubicación de niño. ¿Qué es eso? ¿Cómo hacer para que la escuela pueda tener en cuenta a ese niño de carne y hueso, con todos los sufrimientos, con todas las problemáticas que traen muchos de los chicos que a nosotros nos ha tocado tener en la zona sur, ¿no? De que la frase esa de que los chicos se lleven la mejor tajada tiene que ver con eso. Me parece también, yo les solía decir a los compañeros, tenemos que trabajar muy seriamente, porque si no, sin querer, la escuela se vuelve expulsiva. Por ahí muchas veces los niños que están limpiándote el parabrisas en la calle, por ahí algunos dicen que están robando, ¿no? De alguna manera también nos tenemos que hacer cargo como sociedad de la marginación, de la expulsión que se va dando en distintos sectores. Creo que si realmente pudiéramos, como docentes, pensar todos los días cómo hacer para que este niño aprenda más y mejor, estaríamos pensando en esa frase. A mí me gusta mucho esa frase, que los niños se lleven la mejor tajada. Como para ir pensando en el cierre de esta charla, te propongo que puedas imaginarte hoy día en la dirección de la escuela, por lo menos, bueno, de la escuela que quieras elegir. ¿Qué estarías compartiendo en este momento con tus compañeros maestras y maestros, pensando en estos pibes y estas pibas, en este escenario de pandemia, en este escenario de aislamiento, de suspensión, por lo menos de clases en las escuelas? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué imaginás que estarías diciéndole a tus maestros, como muchas veces se dice, a tus maestras, en estos momentos? ¿Qué les estarías pidiendo? Me parece que en este momento nosotros los maestros tenemos que estar nutriéndonos de un montón de cosas. Por ejemplo, yo lo escucho al ministro de Educación y la verdad que hay un montón de cosas que va diciendo, que está contemplando el recorrido y las trayectorias educativas de los chicos. Eso por un lado. El otro día escuchaba a Terici también. Ella hablaba mucho acerca de la necesidad de que el maestro pueda ubicarse en esta nueva situación escolar. Y también escuchaba a Tonucci esta cuestión de transformar a la casa en un verdadero laboratorio. Y si pensamos que la casa es un verdadero laboratorio, seguramente que de las casas de nuestros niños vamos a sacar un montón de contenido que a lo mejor también están en los contenidos prescritos que nosotros tenemos que dar, pero van a ser contenidos dinamizados. O sea, cuando la madre cocine, cuando los chicos tengan que medir el lugar donde ellos viven, cuando los chicos tengan que empezar a pensar por qué se dio esta pandemia, dónde nació esa ubicación. O sea, empezar quizás a hacer un proyecto escolar que esté integrado absolutamente desde lo teórico y desde la praxis, digamos, desde el contacto directo de los niños con su realidad social, ¿no? También ahí volvemos a otro de los contenidos de ciencias sociales, uno de los objetivos, que es que los niños puedan realmente ser críticos del contexto en el cual están creciendo. Y me parece que es un buen momento también para esa área fabuloso que es ciencias sociales, parate del mundo, de cómo nos están presionando los distintos poderes, en este caso el poder económico, para torcer el brazo en relación al tema de la salud, ¿no? Y nos meten en esta disyuntiva si es la salud o si es la economía. Bueno, me parece que esto también es un trabajo ideológico que tenemos que ir haciendo con los niños, haciéndolos pensar acerca de lo que estamos viviendo y por supuesto cuidarse un montón, ¿no? Para evitar esto que nos toca vivir en este momento y que nos pueda afectar la salud de cada uno.
Me quedo con esto último que decís, por darle una síntesis a esta charla que seguramente tendrá otras sucesivas. Con esto de pensar también con el otro y pensar en el otro, parece que lo que queda claro que Ernesto García, este maestro de más de 40 años de recorrido, este maestro nacido en Aldalgalá, Catamarca, no tiene ninguna disyuntiva porque sigue siendo y sigue eligiendo ser maestro. Ernesto, te agradezco mucho para Sintonía Educar esta participación. Te mando un fuerte abrazo y gracias por esta noche que va siendo el cierre de este día y que terminarlo de esta manera, la verdad que es muy emocionante. Es esperanzador también que este maestro, director maestro siga con ese impulso que contagia. Gracias, Dani, te agradezco un montón por haberme permitido este ratito de ejercer nuevamente el magisterio. Muchas gracias.